interesó sobre todo porque fue como conocer el origen del movimiento LGTBI en España y de cómo se vivía entonces y la represión que había a nivel institucional y darnos cuenta de que nuestra generación no lo conocía, nosotros no lo conocíamos y cómo tener como esta necesidad de, bueno, de homenajear y dar las gracias un poco y reivindicar que los derechos que tenemos a día de hoy pues que no nos habían caído del cielo, sino que había personas que nos habían antecedido y habían luchado para que a día de hoy tengamos esos derechos, ¿no? Fue en las finales de los 70 cuando empieza a haber un movimiento social y político en España, no solamente vinculado con el movimiento LGTBI, sino también con, bueno, con otras temáticas y con otras reivindicaciones, cuando empieza, ¿no?, como que se dice a que eso parezca como una especie de olla a presión, y fue justo ahí donde encontramos el MHR y la primera manifestación, que era de lo que queríamos hablar. Eso, empezamos en 2018, pero en 2017 nos enteramos que era el 40 aniversario de la primera manifestación LGTBI en Barcelona, que fue como la primera marcha que se considera como por los derechos LGTBI en España, y a raíz de ahí, sin saber muy bien por dónde íbamos a tirar con la peli, contactamos con Armand Fluvià, que él fue el fundador del movimiento LGTBI en Barcelona, y a raíz de ahí llegamos a la historia de Marc Ambroye, que fue la que fundó el movimiento, el MHR en Sevilla, y entonces ya fue como tirar del hilo, empezar a hablar con personas que habían sido activistas entonces, hablar con, bueno, también incluso empezar a hablar de la época con nuestros padres, o sea, como empezar a conocer esos años y cómo se vivieron, pues eso, tan pegado a la muerte de Franco. Donde tú pones la mirada, donde tú pones el ojo, es de donde puedes sacar la historia. Y como las miradas y el ojo han sido tradicionalmente siempre los mismos, hemos escuchado siempre las mismas historias. Y en el momento en el que la mirada es diferente, las historias también empiezan a ser diferentes y empiezan a formar parte de un relato generacional pues más rico y más complejo seguramente también. O sea, justo cuando empezábamos a hablar de la peli y empezamos a decir, wow, de repente como la ultraderecha, como de repente esto se está pareciendo mucho o estas ideas que están soltando estas personas libremente, o sea, como de pura intolerancia y delito de odio, pues discursos de odio, perdón, cómo se están normalizando y nos daba mucho miedo, yo creo, eso, ¿no? Como ver que se podía parecer un poco a esos años que precisamente estábamos retratando. Y luego ha sucedido eso, ¿no? Como que la peli se ha estrenado justo en un momento en el que se adelantaron las elecciones, cosa que no sabíamos que iba a suceder, y de repente también se puso mucho el foco en la peli ¿no? en remarcar un poco la importancia de recordar pues, esos años, y nos preguntaban mucho por esto, ¿no? Y obviamente la respuesta era un poco porque decía qué oportuna la película, y era como bueno, o sea, qué bien que se estrene ahora, tal, y es como bueno, bien, pero es que esto no tendría que estar pasando, ¿no? Como que la peli tendría que haberse quedado como en un homenaje y un recordar, y de repente se estaba convirtiendo en una alerta, y era un poco, que lo hablábamos con Carmen, ¿no? Como una alegría un poco pero dolorosa, ¿no? De decir por qué tenemos que estar como con esta tensión ahora y acordándonos como que la peli sea una alarma de cuidado. Hablando, o sea, obviamente primero mucha pizarra, escribir, o sea, dibujar la peli en una línea, ¿no? E ir decidiendo un poco órdenes de escenas, discutir mucho pero reír mucho también, y eso, y también a la hora ya de escribir, como que a lo mejor pues nos separábamos escenas y cuando uno se encallaba pues era como intercambiar ordenadores. Sí. También lo más divertido era como trabajar la comedia, porque al final era, o sea, que si escribíamos un gag o una escena que era de comedia, como la primera reacción tenía que ser como pasarle el ordenador y a ver si se ríe o no, ¿no? Ha coincidido que obviamente nosotros hemos estado 5 años haciendo esta película, pero obviamente hemos tenido que estar haciendo otras cosas aparte de hacer esta película, con lo cual los tiempos en los que nos encontrábamos también a veces eran un poco intempestivos, porque es que había días que quedábamos a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, pues quedar a las 10 de la noche para cenar y para trabajar, pues no lo puedes hacer con cualquiera, no cualquiera te traes a tu casa y no con cualquiera se puede quedar a dormir en tu casa porque estas son las horas de las que dispone, o pasas el fin de semana, ¿no? Pasar el fin de semana juntos escribiendo en realidad era un buen plan también. No sabíamos cómo iba a recibirse, sobre todo la comedia, ¿no? Fuera de España, o sea, como que hubo risas en la sala, no tantas a lo mejor, pero
pero muy bien y sobre todo sí hubo mucha emoción, luego hubo un coloquio muy interesante, bueno, que fue bonito ver que la peli, a pesar de ser muy local, ¿no?, tenía al final pues esa historia universal que emociona más allá.